Capítulo 246. ¿Por qué? Un silencio espeso llenó el aire. Todos los héroes y villanos en el campo de batalla, ya nerviosos, podían sentir que la atmósfera se tensaba. La confusión entre maestro y alumno era palpable. La comprensión del engaño se reflejaba en las expresiones de ambos. La mente de Shigaraki se puso a trabajar a toda velocidad. Recorrió con la mirada el área y sus pensamientos se centraron en un individuo en particular. ¿Dónde está Aiko?, preguntó, pero no hubo respuesta. Momo, sintiendo la urgencia del momento, dio un paso adelante. Quienquiera que haya hecho esto, parece que jugó con ambos bandos. Nejire añadió. Parece que alguien quiere ver caer tanto a Island como a los villanos. La mirada de All Might estaba fijada intensamente en All for One. Independientemente de quién hizo qué, estás aquí ahora y debes responder por tus acciones. All for One sonrió burlonamente. Siempre tan noble, Toshinori. Pero parece que incluso yo puedo ser engañado. Terminemos la lucha que empezamos hace años. Dijo All Might y cargó hacia adelante, su cuerpo biológicamente alterado le permitió luchar con toda la fuerza que poseía en su mejor momento. Su puño se balanceó en el aire, apuntando directamente a All for One. All for One respondió con un movimiento de muñeca, liberando varios dones que había robado a lo largo de los años. Una poderosa ráfaga de viento se enfrentó al ataque de All Might, empujándolo hacia atrás con una fuerza inmensa. ¿Aún crees que puedes derrotarme, Toshinori?, se burló All for One, con los ojos entrecerrados y calculando. Me subestimas. Gruñó All Might, sus músculos se tensaron mientras se preparaba para otro ataque. No soy el hombre contra el que una vez peleaste. Mientras tanto, All Might y All for One volvieron a enfrentarse, y su batalla continuó sin dar señales de disminuir. Cada ataque de All Might fue respondido con un contraataque de All for One, y los dones robados del villano crearon una defensa casi impenetrable. Mientras tanto, una ola de energía liberó a Shigaraki de sus confines. Los ojos del villano se abrieron de par en par cuando se sintió libre y extendió las manos, listo para desatar su mortal descomposición. Ríndete, Toshinori. Se burló All for One, con su voz llena de arrogancia. Has perdido tu poder. No eres nada sin One for All. Aún estoy aquí. Rugió All Might con voz llena de determinación. Y mientras tenga aliento, lucharé para proteger a quienes me importan. Los dos continuaron enfrentándose, el suelo temblaba con la fuerza de la batalla. Los dones de All for One giraban a su alrededor, un torbellino de habilidades que parecía anticipar cada movimiento de All Might. Aún eres predecible. Se burló All for One, asestando un golpe que hizo que All Might se tambaleara hacia atrás. Aún no he terminado. Espetó All Might, lanzándose hacia adelante una vez más. La batalla se intensificó rápidamente, ya que All for One desató un torrente de diversas habilidades que había robado a lo largo de los años. La superficie de Island estaba en ruinas, los edificios se desmoronaban y las calles estaban destrozadas. Los héroes se encontraron en una posición inesperada. Tenían que proteger a los mismos villanos que habían capturado de la abrumadora embestida. De la nada, los rugidos estridentes de los Nomu de alta gama resonaron en el paisaje destrozado. All Might, con su vigor recuperado, Mirko, con su veloz agilidad, y Ryukyu, en su forma de dragón, convergieron hacia ellos. Su fuerza combinada apenas fue suficiente para contener a las grotescas abominaciones. Cuiden a la gente que hemos atrapado. Gritó All Might a Nejire y Saar mientras se lanzaba de cabeza contra un grupo de Nomu, lanzando puñetazos con la fuerza por la que alguna vez fue famoso. Saar se concentró intensamente, su habilidad única le permitía percibir incluso las más mínimas perturbaciones en el área. Nejire, 3 heridos a tu derecha. Nejire, sin dudarlo, se elevó hacia ellos, su energía etérea envolvió a los heridos, protegiendo los demás daños. El epicentro del campo de batalla quedó reducido a un cráter, con polvo y escombros que impedían la visión. En el centro se encontraban 4 figuras. Mokami, con Momo firmemente detrás de él, Shigaraki, con el dolor evidente en sus ojos, y la imponente figura de All for One. Shigaraki tosió, llamando la atención sobre su cuerpo maltrecho. Sensei. Dijo con voz áspera, mirando a Mokami y a All for One. ¿Por qué estamos luchando contra ellos? All for One se dio la vuelta, con un movimiento lento y deliberado. No se trata de ellos, Tomura. Se trata de demostrar nuestro poder, de demostrar nuestros ideales. Pero, ¿a qué precio?
La voz de Shigaraki tembló, llena de dudas. ¿Cuánto cuesta? Se rió All for One. Para lograr el cambio es necesario hacer sacrificios. Momo, con voz clara y firme, intervino. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo para justificar tus acciones? No eres más que un tirano. All for One inclinó levemente la cabeza. Señorita, no se trata de justificación. Se trata de ambición. Durante su interacción, los ojos de Shigaraki comenzaron a entrecerrarse, su mirada fija intensamente en Momo y Mokami. La forma en que la mano de Momo se aferraba a la tela del traje de Mokami, la forma en que se acercaba un poco más a él cuando la atención de All for One estaba en otra parte, la forma en que sus ojos se detenían en Mokami incluso cuando se dirigía al enemigo frente a ellos. Una comprensión lo invadió de golpe, haciendo que su corazón se acelerara. Los gestos sutiles entre Mokami y Momo, la forma en que ella se movía sutilmente para pararse protectoramente frente a él, sus dedos extendiéndose para tocar su nuca como si buscara seguridad, la suavidad en su mirada cada vez que miraba en su dirección. No era mera camaradería. Era más profundo, más profundo. Algo en eso carcomía a Shigaraki, abriendo un agujero en su corazón. Fue en los detalles, en las cosas minuciosas, casi imperceptibles, en las que empezó a fijarse. El lenguaje corporal de Momo, la suavidad de su voz cuando le habló a Mokami, la mirada confiada que compartían. La mente de Shigaraki dio vueltas cuando la comprensión lo golpeó como un golpe físico. Estaban involucrados románticamente. Una sensación de frío y vacío se apoderó de su pecho al recordar el momento en que le había declarado su amor a Momo. Su respuesta había sido una mirada de disgusto, un rechazo tan rápido y total que todavía le dolía. Ella le había dicho que su corazón ya estaba ocupado, y él había asumido que se trataba de un enamoramiento insignificante, algo que ella superaría, algo que él podría eliminar. Pero era Mokami. Mokami, que permanecía allí con una expresión serena, sus ojos nunca traicionaban emoción alguna, pero en ellos Shigaraki vio el mismo amor reflejado en Momo. Una conexión que iba más allá de la mera amistad o incluso de sus experiencias compartidas de haber crecido juntos. Una conexión que Shigaraki se dio cuenta de que nunca podría romper ni reemplazar. ¿Por qué? La pregunta lo atormentaba, retorciéndose en su mente como un cuchillo. ¿Era tan poco digno de ser amado o Mokami era demasiado perfecto? ¿Por qué Momo eligió a Mokami? Ahora podía verlos a los dos juntos, su entendimiento tácito, sus miradas compartidas y sus toques sutiles. Todo estaba allí, claro como el día, y Shigaraki sintió que una amargura crecía en su interior, un resentimiento que amenazaba con consumirlo. Mokami. Espetó, con la voz cargada de veneno. ¿Por qué ella? ¿Por qué te quedas con todo? ¿Qué te hace tan especial? Los ojos de Mokami se encontraron con los de Shigaraki, su expresión era indescifrable, su silencio no se rompió. No necesitaba decir nada. Su sola presencia era una respuesta poderosa. La batalla se desarrollaba a su alrededor, pero en ese momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. El aire estaba cargado de tensión, la compleja red de emociones, amor, celos, odio, todo quedó al descubierto. Shigaraki apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. El rechazo, la comprensión, la injusticia de todo aquello era demasiado. Mokami lo observaba sin vacilar sus ojos y con una postura firme. Era la calma en medio de la tormenta, la fuerza inamovible que Shigaraki no podía quebrantar. El silencio se prolongó, pesado y opresivo, hasta que finalmente, Shigaraki se dio la vuelta, con el rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. Había perdido. No solo la batalla, sino algo mucho más profundo. Había perdido contra Mokami en todos los aspectos importantes, y la herida era una que nunca sanaría. Al final, no le quedó nada más que la inquietante pregunta que lo atormentaría por el resto de su vida. ¿Por qué? Capítulo 247. All for One cayeron. El sol se estaba poniendo sobre las ruinas de lo que una vez fue una isla llena de vida. Los edificios derruidos se erguían como testigos silenciosos de la gran batalla que había tenido lugar. Sus paredes destrozadas y su metal retorcido eran un testimonio del poder devastador que se había desatado. En medio de esta destrucción, Shigaraki se encontraba frente a Momo Yaoyorozu y su amante, Mokami. Mokami se encontraba de pie frente a Momo con actitud protectora, con el cuerpo tenso y listo para la acción. Pero los ojos de Shigaraki no estaban centrados en Mokami, sino en Momo, con una mirada de amor puro y sin adulterar en sus ojos, un amor teñido de dolor.
Detrás de Shigaraki, All for One estaba esperando, su presencia era una sombra que se cernía sobre la escena. Se suponía que Shigaraki mataría a Momo y Mokami y tomaría sus dones, un acto final de poder que señalaría la derrota definitiva de Mokami. Pero mientras Shigaraki miraba a Momo, el tiempo pareció ralentizarse, cada segundo se alargó hasta convertirse en una eternidad. Shigaraki había cambiado. Ya no era el villano desaliñado y de mirada desencajada que había sido antes. El don de mejora mental que su sensei le había otorgado lo había vuelto más inteligente, más centrado y más capaz que nunca. Pero con esta nueva inteligencia había llegado un efecto secundario inesperado: el amor. Mientras observaba a Momo pelear, su coraje y determinación brillando incluso en los momentos más oscuros, Shigaraki se había enamorado aún más de ella. Y ahora, mientras estaba allí con el corazón dolorido, no podía evitar cuestionar el camino que lo había llevado a ese punto. Girándose para mirar a All for One, el dolor en sus ojos ahora era inconfundible, Shigaraki preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me hiciste más inteligente si el amor era imposible para mí? Su voz tembló, apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no pudiste dejarme estúpido, inmaduro? Al menos era feliz, ¿o eso creía? All for One miró a su protegido con una mezcla de curiosidad y diversión. Mi querido muchacho, dijo con voz suave y siniestra. El amor no es imposible para ti. Pero es una distracción, una debilidad que debes superar si quieres cumplir con tu destino. Shigaraki apretó los puños, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Cómo puedes llamar al amor una debilidad?, exigió, con la voz quebrada bajo el peso de sus emociones. Es la fuerza más poderosa del universo, capaz de convertir incluso al villano más empedernido en un héroe. La risa de All for One resonó en el paisaje desolado, fría y despiadada. Ah, el amor, dijo en tono burlón. Qué idea tan pintoresca. Pero debes entender, Shigaraki, que no está destinada a gente como nosotros. Somos villanos, y nuestro camino es de oscuridad y destrucción. El amor no tiene cabida aquí. Mientras escuchaba las palabras de su sensei, el corazón de Shigaraki seguía dolido. Volvió a mirar a Momo y Mokami, su amor por ella luchaba contra la oscuridad dentro de él. El corazón de Shigaraki latía con fuerza en su pecho mientras consideraba la magnitud de lo que estaba sucediendo ante él. Los cimientos mismos de sus creencias estaban tambaleándose y sentía una abrumadora sensación de incertidumbre. Sabía que el amor lo había cambiado, pero era suficiente para desafiar a su sensei, el que lo había moldeado hasta convertirlo en el villano que era hoy. Mientras miraba a Momo, cuya belleza y fuerza irradiaban incluso frente al peligro, supo que no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que los planes perversos de All for One continuaran. No podía soportar la idea de un mundo sin Momo, incluso si ella pertenecía a otra persona. Shigaraki respiró profundamente y se giró para mirar a All for One una vez más, con voz firme y resuelta. Lo siento, sensei. El amor es mucho más que eso. Me convirtió en esto, me puso en tu contra. Aunque sea imposible, y aunque ella esté en los brazos de otro hombre, mi amor sigue siendo más fuerte que todo lo que tengo. El aire a su alrededor crepitaba de tensión mientras All for One miraba a su protegido, con los ojos entrecerrados con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Te atreves a desafiarme?, susurró, con voz venenosa. Después de todo lo que te he dado, después de todo lo que hemos logrado juntos, ¿lo tirarías todo por la borda por una emoción fugaz? Shigaraki apretó la mandíbula y se mantuvo firme, con los ojos llenos de determinación. No es algo pasajero, sensei. Es una fuerza que tiene el poder de cambiar el mundo, y ya no seré parte de tu retorcida visión. Una sonrisa peligrosa se dibujó en el rostro de All for One y se rió entre dientes oscuramente. Que así sea, Shigaraki. Si ese es el camino que eliges, entonces enfrentarás las consecuencias de tu traición. Momo estaba a punto de dar un paso adelante, con el corazón apesadumbrado por las complejas emociones de presenciar el inesperado desafío de Shigaraki y la consiguiente destrucción. Despreciaba a Shigaraki por sus acciones malvadas, pero la santidad de la vida, incluso la de un villano, era algo en lo que siempre había creído. Pero antes de que pudiera moverse, Mokami la abrazó, su toque era moderado pero suave. Entendía sus sentimientos, pero sus ojos estaban fijos en All for One, vigilantes y listos para la batalla que estaba a punto de desarrollarse. La eliminación de Shigaraki había sido repentina y despiadada, una demostración vívida de la naturaleza implacable de All for One.
Momo enterró su rostro en el pecho de Mokami, luchando con las emociones contradictorias de arrepentimiento y alivio. Se había llevado una vida y, aunque no albergaba ninguna simpatía por el hombre que había muerto, la pérdida de la vida pesaba en su conciencia. Los brazos de Mokami eran una presencia reconfortante a su alrededor, su cuerpo una fortaleza firme que la protegía de la amenaza inminente. Sus ojos nunca dejaron de mirar a All for One, y su silencio decía mucho sobre su concentración y determinación. No le importaba la bondad del mal. Los prefería muertos. Era realista en un mundo de ideales, su pragmatismo y sentido práctico contrastaban marcadamente con el idealismo de Momo. La ira de All for One era palpable, su poder giraba a su alrededor en un vórtice amenazador. Me has costado un peón importante. Pronunció, con palabras llenas de malicia. Momo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de All for One. A pesar de la ausencia de orificios visibles, su furia era inconfundible. Su voz era firme, pero el temblor en su corazón traicionaba sus verdaderos sentimientos. ¿Un peón? ¿Eso es todo lo que él era para ti?, preguntó, sus palabras llenas de una mezcla de ira y tristeza. La risa de All for One fue un sonido escalofriante, carente de calidez o humanidad. Él eligió su camino. Se burló. Y ahora ha pagado el precio. Tal como lo harás tú. La mano de Mokami se apretó alrededor de la de Momo, una promesa silenciosa de que la protegería sin importar lo que pasara. Su postura era firme, su silencio era un testimonio de su determinación inquebrantable. No había necesidad de palabras cuando sus acciones hablaban tan claramente. La siguiente batalla fue brutal, pero con un resultado esperado. Solo Mokami sabía por qué All for One había llegado en primer lugar. Quería salvar a Shigaraki incluso si lo atrapaban. Después de todo, planeaba apoderarse del cuerpo de Shigaraki, era un peón importante para él, pero Shigaraki lo traicionó y ahora estaba encerrado en la isla primero. Tenía otros peones, pero las cosas no iban a funcionar para él. El choque fue intenso, el terreno tembló bajo la fuerza de los golpes. Después de derrotar a los gnomos de alto nivel, Olmig, Saar, Nejire, Mirko y Ryukyu se unieron a Mokami y Momo. Lucharon con toda su fuerza y habilidad, el choque de sus habilidades pintó un cuadro caótico de batalla. All for One contraatacó con una intensidad feroz, y su amplia gama de dones se manifestó en formas monstruosas. Sin embargo, ni siquiera él pudo resistir el poder combinado de los héroes. La batalla continuó y All for One fue perdiendo terreno lentamente. ¿Qué estás esperando? Acaba con él. Rugió Olmig con una voz llena de determinación. Momo, con el rostro cubierto de sudor y suciedad, miró a Mokami. Sus ojos se encontraron con los de ella y, en esa breve conexión, percibió algo más en sus movimientos. Pero no había tiempo para pensar. Tenían que terminar con esto. All for One, su reinado de terror termina ahora. Gritó Momo, y su voz resonó en el campo de batalla. La risa maniática de All for One sonó. ¿Creen que este es el final? Son todos tontos. Con una última oleada de energía, los esfuerzos combinados de los héroes lo abrumaron y All for One fue derribado. Su cuerpo yacía derrotado, una masa retorcida en el suelo marcado por la batalla. El silencio que siguió fue profundo, un extraño contraste con el ruido de la batalla que se había producido momentos antes. Los héroes se reunieron y sus rostros reflejaban una mezcla de triunfo y agotamiento. Mokami extendió la mano y acercó a Momo. No hacía falta decir nada. Su silenciosa promesa fue suficiente. En medio de su victoria, nadie notó la mano de Mokami moviéndose sutilmente sobre el cuerpo caído de All for One. Un leve destello, una breve conexión y luego todo terminó. Capítulo 248. Consecuencias. Las consecuencias de la Operación Primero Island no fueron una simple tempestad en un vaso de agua, sino un huracán que atravesó las defensas de la comunidad de héroes. Incluso con la extensa red de información que había construido la Sociedad de Héroes, el asalto sorpresa a Island por parte de la Liga fue completamente inesperado. El veterano héroe Gran Torino había sido uno de los primeros en enterarse del posible asalto por parte de nada menos que All for One. Pero había complicaciones. Revelar una pista de ese tipo, especialmente si provenía de un archienemigo, estaba plagado de peligros potenciales. El riesgo de incitar al pánico generalizado era real y la autenticidad de una pista de ese tipo siempre era cuestionable. La Liga siempre había sido impredecible.
Aunque la mayoría habría estado atenta al cielo, Torino sabía muy bien que la Liga tenía los recursos para teletransportar a sus miembros. Sin embargo, esta vez lo habían tomado por sorpresa. En lugar de actuar de forma independiente, llegó la información directamente a Olmigt. Sin embargo, Mokami había interceptado el símbolo de la paz antes de que pudiera dar la alarma. Lo que hizo que las cosas fueran aún más complicadas fue el plan de Mokami. El plan inicial de Mokami era que Gran Torino compartiera rápidamente la noticia. Quería que Gran Torino fuera quien difundiera la información. Creía que si el respetado y confiable Gran Torino era el mensajero, el impacto sería más fuerte. Además, este enfoque evitaría que el Consejo de la Isla primero comenzara a sospechar, ya que eran cautelosos con Mokami. Pero las cosas no salieron como estaba previsto. En lugar de transmitir la información, Gran Torino fue directamente a Olmigt. Esto provocó que Mokami interviniera y detuviera a Olmigt antes de que se pudiera tomar alguna medida. El plan original de Mokami se arruinó, por lo que tuvo que cambiar su enfoque y ajustar su estrategia. El All for One, con el que Gran Torino creía haber hablado en el bosque, no era el villano maestro en persona, sino Genji, una de las creaciones de Mokami. Al mismo tiempo, Aiko, la agente doble dentro de la Liga de Villanos, introdujo un virus en el sistema informático que All for One utilizaba para comunicarse con Shigaraki. Este troyano digital le permitió a Genji manipular a ambos bandos, imitando a Shigaraki al interactuar con All for One y viceversa. La sede de la Liga pronto fue testigo de la llegada de Gigantomachia. Su presencia no fue del todo inesperada, ya que Mokami había entregado previamente una memoria USB que contenía información sobre el Ejército de Liberación de Meta a Shigaraki en esa misma sede. E incluso si la Liga se había mudado después de su primera visita, no podían escapar de la vigilancia de Mokami. Sin que ellos lo supieran, un rastreador había sido incrustado discretamente en el collar de Kurohiri durante su asalto a Usk. Esto le proporcionó a Mokami la capacidad de determinar la ubicación de Kurohiri en cualquier momento. En el caos bien organizado de la isla primero, Fujiko se destacó silenciosamente, como una tormenta en ciernes. Trabajando encubierta en el Ejército de Liberación de Meta debido al plan de Mokami, Fujiko tuvo un papel crucial. Una semana antes del ataque de Shigaraki a la isla primero, Fujiko alertó a Red Stro al respecto. La influencia de Fujiko no se limitó a la información. Logró convencer al MLA de que atacar la isla primero era una buena idea. Dado el desagrado de Red Stro por Shigaraki, no fue difícil. Fujiko simplemente tuvo que informar a Red Stro y ordenó una gran batalla. La brillantez de Mokami se demostró en su forma de manipular las cosas. Cambió el rumbo de la isla y, alejándola lo más posible de cualquier tierra. Cuando la Liga atacó, la ayuda estaba a horas de distancia. El Consejo se encontró atrapado. Primero, enviaron a sus mejores protectores, el equipo de nivel guardián, con la esperanza de detener el ataque. Pero no fue suficiente. La isla se convirtió en un campo de batalla, el cielo se oscureció por los enfrentamientos y la tierra quedó dañada por la destrucción. El equipo de nivel guardián era fuerte, pero la Liga de Villanos seguía avanzando. Con el tiempo, quedó claro que necesitaban más ayuda. Los miembros del Consejo, que normalmente ocupaban puestos administrativos, se unieron a la lucha. Lucharon ferozmente por desesperación. Mientras luchaban, llegó otro grupo, Red Stro y el Ejército de Liberación de Meta. La información de Fujiko era correcta y el MLA quería ganar. Atacaron a todos, no solo a la Liga o a los defensores de la isla primero. Creían que el caos podría conducirlos a la victoria. Fue una batalla de 3 bandos, en la que cada bando desgastó a los demás. El equipo de nivel guardián y el Consejo tuvieron dificultades. La Liga tuvo dificultades para defenderse de los ataques de ambos bandos. En medio de una caótica batalla entre 3 bandos, la situación dio un giro repentino cuando apareció la agencia del Panteón de la Creación de Mokami. Descendieron sobre la isla como una fuerza poderosa, abriéndose paso entre las facciones en pugna con precisión. Su llegada inesperada causó confusión, ya que todos estaban abrumados. La escena era una imagen de caos, a juego con las nubes turbulentas que se alzaban sobre ellos. La agencia de Mokami no perdió el tiempo y se lanzó a la lucha, atacando desde todos los lados. Cada miembro mostró sus habilidades únicas, tanto ofensivas como defensivas. En medio del caos, un poderoso villano llamado All for One emergió de las nubes. Su presencia proyectó una sombra oscura sobre la isla. Olmigt se enfrentó a su archienemigo. Mokami tenía otros planes para lidiar con All for One, pero Olmigt superó las expectativas de Mokami al derrotar al villano.
Con esto, la batalla en el cielo terminó. La Liga de Villanos, el Ejército de Liberación de Meta y el Consejo de Island cayeron derrotados. Durante la batalla, algunos miembros del Consejo murieron al explotar miembros del Ejército de Liberación de Meta. Los villanos hicieron estallar su equipo, llevándose consigo a algunos miembros de la Liga y de Island. En medio de esta confusión, los miembros del Consejo sobrevivientes sufrieron heridas graves. All for One mató a Shigaraki Tomura cuando lo desafió. Stein fue capturado, mientras que Dabi y Kurohiri fueron asesinados. Sin embargo, la batalla principal en la superficie fue una distracción. La batalla desvió la atención de los principales protagonistas mientras Aiko, Daichi y Fujiko se dirigían sigilosamente a los búnkeres seguros de la isla. Estas fortalezas albergaban al núcleo corrupto de Island, los miembros que Mokami pretendía eliminar. Mientras Mokami sostenía a Momo por la cintura, ambas observaron la ciudad de noche, cuyo brillo, que alguna vez fue vibrante, ahora estaba estropeado por los restos de la catastrófica batalla. El ambiente tranquilo de la habitación solo se veía interrumpido por la voz del presentador de noticias en la televisión. La inesperada batalla en la isla primero. Comenzó la presentadora, con la voz cargada por la gravedad de los recientes acontecimientos. Reveló secretos más oscuros de lo que nadie podría haber imaginado. Imágenes de la destrucción, intercaladas con fotografías de los villanos, se reproducían de fondo. All for One, el legendario villano detrás de la liga, tenía en la mira a Island. Pero lo que nadie vio venir fue la interferencia del Ejército de Liberación de Meta, liderado nada menos que por el filántropo Rikiya Yotsubashi, o como lo conoce el submundo, Redestro. Sin embargo, no son solo las batallas y los villanos los que han llamado nuestra atención hoy. La reputación prístina de Island ha sido irrevocablemente empañada. Las investigaciones han vinculado al Consejo Gobernante de Island con actos atroces. El tráfico de personas, el abuso infantil y los experimentos poco éticos con dones son solo la punta del iceberg. La noticia continúa. Quizás la revelación más impactante viene en forma de la organización Equity, recientemente expuesta. Sospechada desde hace tiempo de actividades ilegales, ahora ha sido vinculada de manera concluyente con el Consejo. Se exhibió una fotografía de personas, con los ojos abiertos por el miedo, con sus cuerpos marcados con cicatrices y heridas recientes. Esto le recordó a Momo el ataque de la Liga, ya que ella estaba justo afuera del edificio en ese momento. Estas son algunas de las víctimas inocentes de los experimentos de Equity, todos aprobados por el Consejo. En medio de todas las revelaciones y ataques, un grupo de héroes jugó un papel primordial. La recién formada agencia de héroes, The Creation Pantheon, actuando siguiendo una pista vaga, realizó capturas significativas durante el ataque. All for One, Redestro, la mitad de los miembros del Consejo, Hero Killer Stein y muchos otros criminales fueron detenidos y entregados a la Policía Internacional. La evidencia de sus actos atroces fue presentada a las autoridades, sin dejar ninguna duda sobre su malevolencia. Sin embargo, en medio de la victoria, la tragedia golpeó. 3 villanos, Aiko, Daichi y Fujiko, atravesaron las defensas de la isla durante la conmoción y asesinaron a algunos de los miembros más destacados de la sociedad. Uno de ellos fue el famoso hombre de negocios, Yozo Yaoyorozu. La voz del presentador comenzó a desvanecerse en el fondo mientras Mokami y Momo miraban por la ventana la vasta extensión de la ciudad extendida ante ellos. El anuncio de la muerte de Yozo pasó desapercibido o no importó. Mokami sabía de las malas acciones de su padre. Sin embargo, para proteger la reputación de Momo y la de su madre, había eliminado todas las pruebas incriminatorias contra Yozo. Pero no lo libró de la retribución final por su participación en el infantil. Momo se volvió hacia él, con una mirada dura e inflexible. Después de lo que me contaste sobre él, mi dolor se convirtió en rabia. Ningún niño debería soportar lo que esos niños pasaron por su culpa. La voz de Momo tenía un tono cortante. Se merecía lo que le pasó. Por un momento, la habitación se llenó únicamente con el zumbido silencioso de la ciudad de abajo. La noticia continuó. Este evento consolidó la posición de liderazgo de All Might en el ranking de héroes, con muchos de The Creation Pantheon Agency entrando en la lista o subiendo rápidamente. Mirko ahora ocupa el 3er lugar, Saar el 4, Ryukyu el 6º. Y en un giro sorprendente, los héroes provisionales, estudiantes aún jóvenes de Uahai, Nejire, Mokami y Momo, se han asegurado el puesto 23. Algunos críticos cuestionaron su incorporación, pero las imágenes filtradas silenciaron a los escépticos.
Surgieron vídeos de alta calidad en la red oscura, mostrando batallas de estos héroes provisionales contra villanos endurecidos. Sus capacidades ciertamente desafían su edad. Mokami apretó más a Momo. Ella le agarró el brazo y su voz estaba cargada de determinación. Ya casi llegamos. La besó suavemente en la coronilla, haciéndose eco de sus sentimientos. Ya casi estoy ahí. Capítulo 249. Padre de todo. Final. En una habitación decorada con una luz tenue y ambiental, dos figuras estaban sentadas una frente a la otra. La atmósfera estaba cargada de tensión y cada figura se tomaba un momento para evaluar a la otra. Mokami estaba sentado en un sofá que parecía un trono, relajado pero alerta. Justo frente a él estaba Akash, conocido como el Guardián de la India, cuyos profundos ojos castaños reflejaban curiosidad y preocupación. Después de un momento que pareció extenderse hasta el infinito, Akash respiró profundamente. Es como si ni siquiera existieras. Dijo, con una voz que era una mezcla de asombro y cautela. Si mis ojos no pudieran verte, no creería que eres real. Definitivamente has crecido desde la última vez que volaste fuera de la frontera de la India. La sonrisa de Mokami era enigmática, las comisuras de su boca apenas se levantaban. Los tiempos cambian. Las situaciones evolucionan. ¿Podemos negociar ahora? La mirada de Akash no se apartó de la de Mokami, intentando descifrar las intenciones del joven. Has derrotado a All for One y te estás aliando con All Might. Parece que nada puede detenerte en Japón. Excepto la Orden de los Guardianes. Intervino Mokami con una sonrisa burlona, inclinándose ligeramente hacia adelante para enfatizar. Soy muy consciente de lo mucho que te gusta ser entrometida. Una suave risa escapó de los labios de Akash. Es nuestro deber estar alerta. Especialmente cuando poderes como el tuyo están en juego. Mokami se reclinó en el mullido asiento y juntó los dedos. Lo que he logrado en Japón es solo el comienzo. Pero no olvidemos que ustedes, los guardianes, tienen un alcance global. Una cosa es dominar en Japón y otra muy distinta es estar en desacuerdo con los guardianes. Akash, aparentemente intrigado, inclinó la cabeza. Entonces, ¿reconoces nuestro poder? Respeto la fuerza y la estrategia. Respondió Mokami con frialdad. Pero el respeto no equivale necesariamente a sumisión. Los ojos castaños de Akash se entrecerraron levemente. ¿Qué propones entonces? ¿Una alianza? Exijo libertad. Las palabras de Mokami parecieron resonar a través de las paredes de la habitación. Mientras lo decía, con un simple movimiento de su mano, la habitación cambió por completo. Las sombras proyectadas por la suave luz ambiental se movieron, revelando figuras que alguna vez estuvieron ocultas. Decenas de héroes de nivel guardián de todo el mundo, cada uno representando a su propia nación, habían estado observando en secreto el intercambio. Creyendo que habían estado rodeados de secreto, sus rostros pasaron de la diversión a la sorpresa y luego a la ira. Estaban sentados elegantemente, sus poderosas auras ahora expuestas. La sonrisa burlona de Mokami se ensanchó al observar la sala llena de los héroes más poderosos del mundo, tomados desprevenidos. Pensé que era una reunión privada. Dijo con voz cargada de sarcasmo. La expresión estoica de Akash vaciló por un segundo, sus ojos recorrieron la habitación. Parece que nos han comprometido. Admitió, su tono era más respetuoso que acusador. Una mujer, vestida con una túnica azul real que parecía fluir como el agua, en representación del guardián de China, respondió secamente. Pensamos que sería prudente supervisar este intercambio. Después de todo, lo que sucede en Japón nos afecta a todos. Desde una esquina, un hombre de mandíbula marcada y cabeza calva, que lucía el emblema de la Unión Africana en el pecho, intervino. Aún así, parece que los subestimamos. La risa de Mokami fue ligera, pero con un eco cortante. La subestimación es un juego para aquellos que tienen el lujo de cometer errores. Yo prefiero estar un paso adelante. Habían pasado 3 años desde que One for All cayó, y Japón estaba lleno de fervor por la justicia. La caída del primer ministro Bakin fue rápida y brutal. Una vez que salieron a la luz las pruebas de sus vínculos con el Consejo de Islam, no tuvo ninguna oportunidad. Las piezas del dominó siguieron cayendo. Pequeñas organizaciones de villanos, malhechores menores e incluso los criminales más humildes se encontraron frente a un escrutinio y una derrota sin precedentes. En medio del caos, la agencia de Mokami creció y se convirtió en un gigante en el mundo del heroísmo.
con los héroes provisionales de la academia o acudiendo a su lado y figuras poderosas como Olmig, Mirko, Rikyu y Saar bajo su estandarte, la fuerza de la agencia no tenía paralelo. Héroes cuyas identidades alguna vez estuvieron envueltas en misterio habían emergido de las sombras para unirse a la agencia del Panteón de la Creación. Sus apariciones habían sido repentinas e inesperadas, y sus poderes, lo suficientemente formidables como para rivalizar incluso con los guardianes de otros países. Fue esta repentina afluencia de fuerza lo que puso nerviosa a la comunidad global, lo que impulsó a los guardianes a enviar a Akash como enviado para evaluar y, si era posible, controlar el poder en rápido ascenso en Japón. No interferiré en lo que hagan con el resto del mundo. La voz de Mokami atravesó la sala, cargada de autoridad. Se puso de pie lentamente, con una mirada deliberada y aguda mientras observaba a cada uno de los guardianes. Pero Japón ya no es asunto vuestro. Mientras pronunciaba esas palabras, una sensación de finalidad pareció instalarse en la sala. Los guardianes intercambiaron miradas ansiosas, percibiendo el cambio tectónico en la dinámica del poder. Starm Stripes, la guardiana oculta de los EU. Y una de las heroínas más formidables, resopló. Su mirada era fría, su postura desafiante. Extendemos una invitación a Olmig para convertirse en guardiana. Dijo, cada palabra destilando desafío. ¿Quién eres tú para decidir? Antes de que Mokami pudiera replicar, una gran puerta detrás de él se abrió con un crujido y comenzó una procesión. Un centenar de personas, todas con un brillo decidido en sus ojos, avanzaron al paso. Liderándolos estaba una cara familiar, Aiko. La atmósfera en la habitación se tensó de inmediato. El conocimiento de que Aiko, considerada una de las villanas más peligrosas, había estado trabajando en las sombras para Mokami todo el tiempo, fue un shock para los guardianes. Al ver su reacción, Zhang Wei, el guardián de China, apenas logró contener su sorpresa. ¿Trabajaba para ti?, preguntó finalmente, con un tono de voz que rozaba la incredulidad. Un destello travieso apareció en los ojos de Mokami. Desde el principio. Respondió, con una sonrisa burlona en sus labios. Era un espía en la pequeña liga de All for One. Detrás de Aiko había una fila de más rostros, reconocidos y susurrados en voz baja entre la comunidad de héroes durante los últimos 3 años. Botan, Chika, Daichi, Emi, Fujiko, Genji, Haruki. La lista continuaba. Su presencia era un testimonio de la extensa red de influencia de Mokami. La expresión de Starm Stripes se volvió aún más fría. Has estado ocupado, Mokami. Dijo, con un tono lleno de desdén. Coleccionando aliados poderosos como trofeos. Mokami se encogió de hombros. Prefiero pensar en esto como en reunir a personas con ideas afines en pos de un objetivo común. Les ofrezco un propósito. Una oportunidad de marcar una verdadera diferencia. Aiko dio un paso adelante y se puso al lado de Mokami, con la voz llena de convicción. Elegí esto. Dijo, dirigiéndose a los guardianes. No por malicia, sino por el deseo de proteger mi patria. Mokami me proporcionó esa platier. La sala estaba electrizada por la tensión. Entre los guardianes surgieron susurros y murmullos, cada uno tratando de procesar la escala de la influencia de Mokami y el innegable cambio de poder que estaba ocurriendo ante sus ojos. Ya basta de esto. Interrumpió Genji, saliendo de detrás de Aiko. Su voz era tranquila, pero había un innegable tono de voz en ella. Los guardianes no tienen jurisdicción aquí. Les pedimos que respeten la autonomía de Japón y se abstengan de interferir. Chika, con la mirada fija en un guardián y en otro, añadió. Si lo que realmente deseáis es la paz, entonces dejadnos tomar nuestras decisiones. Si intervenís, es la guerra. Zhang Wei exhaló profundamente, con expresión contemplativa. Entonces, estamos en un punto muerto. Reflexionó en voz alta. Un silencio pesado descendió sobre la sala. Lo que estaba en juego era claro. Cada decisión, cada palabra, cada acción a partir de ese momento tendría ramificaciones globales. Emi, con una sonrisa irónica, resumió mejor el sentimiento. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Dijo. Donde decidimos nuestro destino. En nuestros términos. Con eso, el séquito de Mokami comenzó a retirarse, dejando a los guardianes para que reflexionaran sobre el cambio radical en el equilibrio de poder. Ya no eran los titiriteros. Los hilos habían sido cortados. Y cuando Mokami se alejó, hubo una sensación de finitud. Japón estaba recuperando su autonomía y el mundo simplemente tendría que adaptarse.
Salir de la habitación fue como entrar en otra dimensión. Aparecieron en un laboratorio secreto, conocido solo por Mokami y sus aliados más cercanos. El área era amplia, llena de equipos de última generación y pantallas brillantes que reflejaban diversos datos en tiempo real. En el momento en que entraron, Aiko y las demás se arrodillaron, con la cabeza inclinada, formando un semicírculo alrededor de Mokami. En el sofá, estaba sentada Momo, con la hinchazón de su vientre visible bajo su ropa. Cuando Mokami se inclinó y le dio un tierno beso en la frente, Mika, sentada a su lado, acunaba a un bebé que tenía un asombroso parecido con Mokami. Mika levantó la vista, con los ojos llenos de afecto. Junto a Momo estaba Nejire, su propio vientre indicaba la vida que crecía en su interior. En el sofá de al lado, Eire, la belleza de cabello azul, mecía a un bebé de cabello negro y penetrantes ojos azules. El ambiente sereno se interrumpió cuando, al unísono, los 100 miembros de la compañía de Aiko murmuraron: «Padre». La sonrisa de Mokami era al mismo tiempo orgullosa y traviesa. «Váyanse», ordenó con voz poderosa pero gentil. «Muéstrenle al mundo lo que significa realmente la libertad». Se levantaron y se dispersaron, dejando a Mokami en compañía de sus seres más cercanos. Su mirada se detuvo en las mujeres, rebosante de puro amor. «Todas han sido pacientes», murmuró Mokami. Mika se rió entre dientes, acomodando al bebé en sus brazos. «Lo dices como si tuviéramos una opción». Nejire sonrió con ironía. «El mundo te necesitaba, pero ahora nosotros también». Eire asintió y su mirada se suavizó. «Los guardianes pueden haber sido un desafío, pero criar a estos niños será una aventura diferente». Momo se rió, poniendo una mano sobre su vientre. «No tienes idea». Inko, sentada más lejos, mecía a un bebé de cabello negro y brillantes ojos verdes. A su lado, Mitsuki acunaba a su propio bebé de cabello negro y ojos almendrados. Ambas mujeres intercambiaron una mirada cómplice. «La próxima generación de héroes», susurró Mitsuki, con la voz llena de asombro. Mirko, frotándose la barriga con un dejo de impaciencia, sonrió burlonamente. «O tal vez, la próxima generación de alborotadores». Ryukyu, sonriendo ante el comentario de Mirko, añadió: «Imagínense el caos que habrá cuando todos sean mayores de edad. Estaremos muy ocupados». Pomi, riendo, asintió. «Ya puedo imaginarme la travesura». Itsuka se estiró. «Solo espero que hereden la sabiduría de su padre, no solo su poder». «Ah, pero ¿dónde está la diversión en eso?». La sonrisa de Toru hizo eco en sus palabras. Mina se rió, su piel rosada brillando bajo la luminiscencia del laboratorio. «Nos espera una aventura, eso es seguro». Yui, la más tranquila de todas, añadió suavemente: «Recibirán la mejor orientación. De todos nosotros». La voz de Mokami interrumpió la charla amistosa y suavizó su tono. «Siempre he dicho que sois vosotros, mi familia, los que me mantenéis con los pies en la tierra. Pero necesito una promesa de todos vosotros». Lo miraron con ojos atentos. «Quiero que nuestros hijos elijan su camino. No se les debe presionar para que sean héroes o sigan nuestros pasos. Deberían ser libres». Inko sonrió cálidamente y sus ojos brillaron. «Lo prometemos». Eire se reclinó. «Después de todo lo que hemos pasado, es lo mínimo que podemos ofrecerles». Mokami se rió entre dientes. «Cada vez que uno de ustedes habla, imagino el futuro de nuestros hijos causando estragos en la ciudad». Toga, con su sonrisa traviesa siempre presente, intervino. «Oh, vamos. Imagínense a los pequeños con nuestras peculiaridades corriendo por ahí. El mundo no sabrá qué les pasó». Saar, con su piel bronceada brillando bajo la luz ambiental y sus ojos almendrados reflejando alegría, dijo con calidez: «En Egipto, los niños son vistos como bendiciones de los dioses. Y creo que estos niños, con sus peculiaridades y potenciales únicos, están destinados a la grandeza». Eri corría de un bebé a otro, su entusiasmo era evidente. «Son tan lindos. ¿Puedo jugar con ellos cuando sean mayores?», preguntó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mokami alborotó suavemente el cabello de Eri. «Por supuesto, pero recuerda, probablemente te perseguirán si tienen la mínima oportunidad». En la sala, algunas otras heroínas asintieron con la cabeza y compartieron sus esperanzas, sueños y temores juguetones sobre la próxima generación.
Sus rostros, aunque no se los nombraba directamente, mostraban expresiones que indicaban sentimientos compartidos sobre los desafíos y alegrías previstos de criar a una descendencia poderosa. Mokami miró a su alrededor y se tomó un momento para contemplar a las mujeres, a los niños y la promesa de un futuro mejor. Eran su ancla, su fuerza y su corazón. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.